Aquí en la imagen podemos ver a una hembra. Si os fijáis, tiene un morro o hocico más largo y puntiagudo que los machos de jabalí. Las hembras de jabalí son entre 5 y 10% menores que los machos y tienen el cráneo más corto. Ahí podemos ver el hocico como es muy largo y no tiene colmillos. Bueno, varios animales utilizan este pasto que ya está bastante crecido para alimentarse. Finales de primavera, principios de verano suele ser un buen momento para que, por ejemplo, los jabalíes y los corzos coman bastante hierba, ¿vale? Aquí he visto alimentarse también a la liebre. Entonces la liebre, el corzo, el jabalí utilizan este prado para alimentarse. Así que bueno, interesante tener aquí una fuente de alimento. Bueno, ahí está la cámara. El 25 de mayo a las 8:15 de la tarde pude grabar a esta jabalina, que tenía toda la pinta de estar preñada. Es bastante grande. Bueno, podemos ver que esta jabalina seguramente tendrá una cierta edad y aquí está pastando. Son muy importantes los pastos, como he dicho antes, para el jabalí, sobre todo en primavera. El 9 de julio a las 7 de la tarde confirmó que la hembra anterior estaba preñada. Yo creo que es la misma hembra, no lo sé. La acompañan 6 rayones, que no paran de explorar el terreno y de alimentarse de hierba. Yo creo que es la misma hembra, lo que pasa con el pelaje de verano. Las jabalinas suelen tener su primera camada alrededor de los 2 años de edad, cuando pesan más de 30 kilogramos. Y el periodo de gestación es de aproximadamente 120 días, 4 meses. Hay jabalinas que en lugares donde hay bastante comida que pueden entrar en celo ya a partir del año de edad, pero orientativamente serían los 2 años. Bueno, aquí podemos ver los rayones. Aquí nos asustan ante la cámara, salen en primer plano. Aquí un rayón y ahí sale otro debajo del erizón, y es un comportamiento curioso porque se están rascando, ya desde que son pequeños ya se rascan.